Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total en Madrid. Can Yaman pierde los nervios contra un periodista tras una pregunta muy íntima. ¿Qué pasó realmente anoche? Amigos, lo que ha sucedido en las últimas horas en el corazón de España nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón acelerado, porque nadie, absolutamente nadie, esperaba ver una reacción tan furiosa de nuestro querido actor turco, quien siempre se ha caracterizado por su amabilidad y paciencia infinita con la prensa internacional. Pero parece que anoche, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, la paciencia se agotó y fuimos testigos de un enfrentamiento que ya está dando la vuelta al mundo en todas las redes sociales. Todo comenzó pasada la medianoche, el ambiente en la capital española era de fiesta y alegría, y por supuesto, donde va Can Yaman, la multitud lo sigue. Había decenas de fans esperando fuera de un conocido restaurante, esperando ver, aunque fuera por un segundo, la sonrisa de su ídolo. Los paparazzis, como es habitual, estaban apostados en la puerta, con las cámaras listas y los flashes preparados para capturar cada movimiento. Hasta ahí, todo parecía una noche normal en la vida de una superestrella internacional. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente en cuanto el actor puso un pie en la calle. En las imágenes que se han filtrado y que ya son virales, vemos a un Can Yaman visiblemente cansado, quizás un poco agobiado por el constante acoso, intentando llegar a su vehículo de transporte privado. Vestía de manera elegante pero informal, tratando de mantener la compostura mientras los flashes iluminaban la noche como si fuera de día. Fue entonces cuando un periodista, cuyo nombre no ha trascendido pero cuya voz se escucha claramente en el video, decidió cruzar la línea roja. En lugar de preguntar por sus proyectos o por cómo estaba disfrutando de Madrid, el reportero lanzó una pregunta directa y muy dolorosa sobre su situación sentimental actual, insinuando una traición amorosa reciente que ha sido el rumor de la semana. El periodista gritó: «Can, ¿es cierto que ella te dejó por otro? ¿Qué tienes que decir sobre las fotos de tu ex con ese empresario?» Esa frase fue el detonante. Fue como encender una mecha en un barril de pólvora. Can, que ya estaba abriendo la puerta de su coche, se detuvo en seco, se giró con una mirada que heló la sangre de los presentes y caminó directamente hacia el periodista. En el video se escucha a Can decir con voz firme y muy enfadada: «Basta ya. ¿No tenéis respeto por la privacidad de las personas? Estoy muy cansado de vuestras mentiras y de este acoso constante». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los guardias de seguridad intentaron intervenir rápidamente, poniéndose en medio para evitar que la situación pasara a mayores, pero el actor estaba realmente dolido. No fue una agresión física, quiero aclarar eso, pero la agresión verbal y la tensión corporal eran evidentes. El periodista, lejos de retractarse, siguió insistiendo, buscando esa reacción que ya había conseguido, y respondió: «Solo hacemos nuestro trabajo, Can, el público quiere saber la verdad, no te enfades». Esta respuesta pareció enfurecer aún más al actor, quien con un gesto de mano tajante replicó: «Esto no es trabajo, esto es provocar. No soy un objeto, soy un ser humano. Aparta esa cámara de mi cara ahora mismo». Esas palabras resonaron en toda la calle, dejando a los fans que estaban cerca en un silencio absoluto, preocupados por su ídolo. Es impactante ver estas imágenes porque estamos acostumbrados a ver al galán sonriente, al hombre que se detiene a firmar autógrafos y a sacarse fotos con todo el mundo. Verlo así, tan vulnerable y al mismo tiempo tan furioso, nos demuestra que la presión mediática puede romper incluso a los más fuertes. En el video se ve cómo su equipo de seguridad prácticamente lo empuja dentro del coche para sacarlo de allí antes de que el incidente escale. Mientras el coche arrancaba a toda velocidad, los periodistas se quedaron discutiendo entre ellos, algunos defendiendo la pregunta y otros admitiendo que se habían pasado de la raya.
Lo más triste de todo es escuchar de fondo a algunas fans gritando, "Te queremos Khan, no les hagas caso", tratando de darle apoyo en ese momento tan amargo. Ahora, analizando la situación fríamente, tenemos que preguntarnos qué está pasando realmente en la vida personal de Khan para que reaccione así. Sabemos que cuando el río suena, agua lleva, y los rumores sobre su ruptura y una posible tercera persona han estado circulando con mucha fuerza. Quizás la pregunta del periodista tocó una herida que todavía está muy abierta y sangrando. No es fácil gestionar el desamor cuando tienes millones de ojos observando cada paso que das. Las redes sociales no han tardado en reaccionar. En Twitter e Instagram, el hashtag apoyando a Khan se ha vuelto tendencia mundial en cuestión de minutos. La mayoría de los comentarios son de apoyo total, criticando la falta de ética de la prensa rosa que busca el escándalo a cualquier precio. Sin embargo, también hay un sector que opina que, como figura pública, debería tener más control sobre su temperamento y no caer en provocaciones tan fácilmente. Pero, amigos, pongámonos un segundo en sus zapatos. Imaginen salir de cenar, querer ir a descansar y que alguien te grite cosas hirientes sobre tu vida privada frente a cientos de personas. La reacción de Khan fue humana, visceral y, sobre todo, real. Nos recordó que detrás del personaje, detrás de las novelas y de la fama, hay un hombre con sentimientos que también sufre y padece. El video termina con el coche perdiéndose en la noche de Madrid, dejando atrás un revuelo que tardará días, quizás semanas, en calmarse. Seguramente mañana tendremos comunicados oficiales, quizás una disculpa por parte del actor por las formas, o quizás un comunicado pidiendo respeto. Lo que es seguro es que esta noche en Madrid marcará un antes y un después en la relación de Khan Yaman con la prensa española. Este incidente nos deja muchas preguntas sobre los límites del periodismo y el precio de la fama. ¿Hasta dónde es legítimo perseguir a alguien por una noticia? ¿Vale todo por un titular? Quiero saber qué piensan ustedes, mi querida comunidad. ¿Creen que la reacción de Khan Yaman fue justificada ante tal acoso o piensan que debería haber ignorado al periodista y subido al coche sin decir nada? ¿Ustedes hubieran reaccionado igual si se metieran con su vida privada de esa manera tan pública? Y lo más importante, ¿creen que esto afectará su imagen o, por el contrario, hará que sus fans lo protejan aún más? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este tema que está ardiendo. Hasta la próxima.